En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción y Pauta, les doy una cordial bienvenida al ciclo de encuentros Construyendo País, en el marco de la Semana de la Construcción, que hoy aborda la temática El rol del sector privado para superar la crisis. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Construyendo País, los encuentros que organizamos y realizamos en conjunto entre Pauta y la Cámara Chilena de la Construcción. En esta edición estamos transmitiendo en el contexto de la Semana de la Construcción y me acompaña Eduardo Olivares, editor de Pauta. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días, Gabriela, encantado de estar contigo en este encuentro. Eduardo, estamos en este Construyendo País en el que estamos respetando el distanciamiento social, como nos verán muchos de ustedes seguramente desde sus casas. Y en unos minutos más nos va a acompañar Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, para discutir sobre el aporte del sector privado en esta crisis. Pero antes saludamos a quienes hacen posible este encuentro. AFP Habitat, que invita a que te quedes en casa y realices lo que necesites de forma fácil, rápida y segura en su sitio web o en su Habitat app. Agradecemos también a la Cámara Chilena de la Construcción, que junto a Pauta te invitan al ciclo de encuentros Construyendo País en el marco de la Semana de la Construcción. Únete vía streaming y conoce sus temas, fechas e invitados en pauta.cl o en cchcl.cl. En este capítulo de Construyendo País, que tiene el título El rol del sector privado para superar esta crisis, nos acompaña también el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, con quien nos conectamos en estos minutos para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, Gabriela, Eduardo, y muy bienvenidos a todos quienes nos están observando en este inicio de la Semana de la Construcción, una semana que sin duda va a ser bastante especial, que tal vez la vamos a recordar por mucho tiempo, y va a ser especial no solamente por la forma, por este mecanismo de comunicación que estamos utilizando y que hemos tenido que rápidamente incorporarlos como propios, sino también por el contexto en que estamos viviendo como país. Es por eso que hemos querido que esta semana, a pesar de esa especialidad, se mantenga como una semana donde seamos capaces de realizar lo que más nos interesa en este ejercicio, que es poder reflexionar, compartir, discutir respecto a lo que estamos viviendo como sector, como empresario, como empresa y también, por cierto, como país. Es una oportunidad de renovar, de intercambiar distintas visiones, opiniones. Para eso hemos desarrollado distintas actividades que se van a ir ejecutando durante la semana y, por cierto, también vamos a realizar nuestra asamblea anual de socios el día jueves. Así que muy contentos de poder realizar esto, muy contentos de la capacidad que hemos tenido de adaptarnos frente a este nuevo escenario y seguir evolucionando y seguir aportando en el desarrollo de la empresa, a nuestro sector y, por cierto, echarle una mano a este país. Hoy tenemos el honor de partir con un tema que nos convoca a todos, que es el aporte del sector privado en esta crisis. Decía Gabriela, cuando hablamos nosotros de crisis, la vemos en distintas dimensiones de crisis, no solo la sanitaria, que es la que nos convoca en estos momentos a estar compartiendo bajo esta metodología, sino que también bien sabemos que tenemos una crisis de orden público, una crisis social e institucional, tenemos una crisis hídrica que enfrentar. Por lo tanto, el país nos convoca en este momento a dar solución a distintos ámbitos si queremos poder retomar una senda de desarrollo que veníamos construyendo en las últimas décadas. Y también, y no quiero acotar la conversación, y va a haber el tiempo suficiente, me imagino, con el presidente de la CPC, para poder hablar del aporte del sector privado más allá de las crisis, sino que el aporte que el sector privado ha tenido en la historia, en el presente y sobre todo hacia el futuro de la construcción del desarrollo del país. Es por eso que le agradezco también a nuestro presidente de la Confederación, a Juan Sutil, gran amigo, y aprovecho también de no solamente agradecerle, sino que felicitarlo por la gran gestión que está desarrollando y que nos está convocando a todos los sectores empresariales, a todos los empresarios, a hacer visible ese aporte que hacemos a esta sociedad. Así que no quiero quitarle más minutos. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Muchas gracias, Gabriela y Eduardo, por estar aquí liderando este inicio de la Semana de la Construcción. Y un fuerte saludo a todos los socios y socias de la Cámara Chilena de Construcción. Muchas gracias, Patricio. Nuestro siguiente invitado asumió hace apenas 2 meses y medio, pero es un periodo que ya parece toda una vida. Los invitamos a revisar el siguiente video que resume las gestiones de Juan Sutil en las últimas semanas.
Otrora empresario agrícola, hoy líder gremial, es Juan Sutil, un hombre que dejó las nueces y los viñedos para dedicarse a dirigir la CPC. Tras el estallido social se pensaba que las discusiones serían otras, sin embargo el coronavirus sorprendió a Chile y al mundo. Pandemia que Sutil vio como una oportunidad para que el gran empresariado estuviera en la vanguardia del combate a la crisis sanitaria. Nosotros vamos a poner los recursos al ministerio para que el ministro pueda cursar esa orden y así nos vamos a ir una a una. Por lo tanto, nosotros vamos a estar dispuestos y vamos a seguir las instrucciones que manifieste la autoridad central. Más de 500 ventiladores mecánicos y toneladas de insumos médicos son parte del resultado del fondo de ayuda creado por la CPC para esta crisis. Los más de 100 millones de dólares recaudados se alzan hasta ahora como el gran hito de su gestión. Una economía que podría caer en recesión, desempleo sobre los 2 dígitos y la coordinación con el gobierno para las estrategias de reactivación del país son parte de los desafíos que Sutil y la CPC deberán sortear y que analizaremos a continuación. 9 de la mañana con 6 minutos. Estamos transmitiendo absolutamente en vivo desde los estudios de Pauta y nos conectamos en estos momentos con Juan Sutil, presidente de la CPC. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Construyendo País en el marco de la Semana de la Construcción. Muy buenos días, Gabriela. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Patricio, presidente de la Construcción. Felicitaciones por su Semana de la Construcción y por todo lo que hacen los constructores por construir Chile. Don Juan, muy buenos días. Yo quisiera preguntarle algo vinculado con las empresas. Entiendo que a usted le llaman Juanito en Empresas Sutil. Entonces quisiera saber si ese grado de familiaridad que connota es también algo que se puede extender a todas las empresas en Chile, grandes, medianas, pequeñas y micro. ¿Qué significa ese trato que usted tiene en sus propias empresas? Bueno, es una forma de representar la cercanía. Sin duda, más de alguno a veces me puede decir don Juan, o a veces me dicen Juan, o a veces me dicen Juanito. En general, cuando usan el Juanito es porque de alguna forma están manifestando más cariño, más cercanía. Yo creo que el empresario es una persona en general muy cercana a su gente, es muy cercana a su operación y lo que yo creo que hay que cuidar siempre es que en la medida que van creciendo las empresas y van creciendo las compañías, que las personas que nos toca hacer de empresario, tenemos que tratar de procurar mantener la continuidad con nuestros colaboradores y con nuestros trabajadores y trabajadoras. Y hay muchas actividades que las empresas tienen que permiten mantener esa continuidad. Primero, están los procesos productivos donde uno los puede visitar y uno puede tener el tiempo para estar más cerca de las personas, entender sus conflictos, entender, como bien dijo en una oportunidad Patricio Donoso, entender sus dolores y en base a eso poder tener acciones que permitan ayudar específicamente a aquellas personas que son las más vulnerables dentro de la propia organización. Y eso lo hace a uno de alguna forma más cercano. Creo también que el trato más horizontal es sumamente importante. Y no solo horizontal, sino que también más cercano. Y en ese sentido, si hay algo que yo echo de menos, es el cariño a la gente, los abrazos, el saludo de beso con esta pandemia, porque eso nos genera también, de alguna forma, distancia con nuestra gente, distancia con el calor que significa hacer empresa todos juntos. También es muy importante entender sus realidades y entender cómo focalizar las acciones que uno pueda efectivamente hacer. Y creo que el empresario tiene que mantener ese nivel de proximidad, independiente de la cantidad de gente que pueda trabajar en la compañía.
y a veces uno no llega hasta el último colaborador, pero si hay una mística, si hay una estructura, si hay una forma, si hay una cultura dentro de la organización más cercana que permea en cada uno de los roles hacia abajo, al final la compañía la vamos haciendo más amigable, más de uno, más propia, mayores compromisos. Y creo también que hay un factor que es muy importante, que la empresa tiene que hacerse desde la confianza. Y hay una cosa que es muy importante que está ocurriendo, que desde la confianza, en el caso del teletrabajo, ha ido demostrando que está en el nivel de confianza, que los niveles de productividad y los niveles de compromiso de la gente son tales, y estoy hablando aquí más allá de empresa sutil, estoy hablando en general, ha ido demostrando ese compromiso que sí se puede y que se puede trabajar siempre desde la confianza. Señor Sutil, habitualmente estamos arrebatados por la contingencia. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, como representante, ¿verdad?, de la Confederación de la Producción y del Comercio, hay más de 1 millón de empresas en Chile. ¿Cómo usted define una empresa? ¿Cómo usted define a un empresario? Bueno, primero yo creo que hay que hacerse cargo que efectivamente hay más de 1 millón de RUT en impuestos internos, pero hay 762.000 empresas que venden menos que lo que vende mensualmente un buen kiosco que vende revistas y diarios. Por lo tanto, la cifra real de esas son más bien microempresas u oficios o emprendimientos, muchas veces personales. Sin embargo, es muy importante que haya 1 millón de actividad o de emprendedores que quieran ir más allá que la dependencia. Ahora, la actividad empresarial tiene un rol fundamental en la sociedad porque la empresa es la que construye el futuro, la innovación, el desarrollo, la solidaridad, y es la que va generando en todos los sistemas y en todas las formas la manera de ir encontrando mejores bienes, mejores servicios, mejor humanidad y mejor desarrollo. Y eso ya está demostrado en los países europeos, donde sí han logrado ciertos grados de sociedad de bienestar, fruto del esfuerzo y del trabajo y del aporte que hacen las propias empresas a través de la tecnología, a través del buen trabajo y a través de los buenos productos. Eso es muy importante tenerlo presente porque las empresas, por ejemplo en el caso de Chile, representamos el 80% de los ingresos que tiene el país como sociedad en su conjunto, como economía. Pero eso hace permitir que funcione el otro 20% que es el sector público, que tiene la obligación de redistribuir estos ingresos, estos impuestos que todos producimos con el trabajo y el sudor de la frente de todos nosotros. Y eso también es lo que permite hacer mejores políticas públicas, generar un mejor país, hacer más desarrollo y lograr de esa forma ir obteniendo las formas para ir al desarrollo. Incluso ha quedado demostrado en esta pandemia la importancia de esto, porque si uno ve que la paralización de las actividades productivas, ya sea el comercio, turismo, construcción, agricultura, minería, financiero, sector servicio, cualquier fuera, eso va generando hoy niveles de mayor cesantía, precariedad, disminución del trabajo, y eso va finalmente a demostrar que la empresa y su actividad es fundamental para el desarrollo de los países.
Juan. Y eso es un círculo virtuoso positivo. Juan, en esta crisis el sector privado ha tenido un rol muy distinto a lo que han sido crisis pasadas. Si nos remontamos a la crisis subprime, por ejemplo, vimos muchas reuniones con autoridades, propuestas de políticas públicas, pero no una acción como la que se ha hecho ahora, por ejemplo, con el Fondo Empresarial para la Emergencia Sanitaria, por ejemplo, con los cambios en los procesos productivos de algunas empresas que empezaron a producir alcohol gel, a producir mascarillas. ¿Qué es lo que ha cambiado en el empresariado en estos 12 años que hemos vivido entre crisis y crisis? Bueno, yo creo que la particularidad, Gabriela, es que son crisis diferentes. La crisis subprime fue una crisis que fue producto de una situación de sobrecalentamiento de la economía, específicamente de Estados Unidos, en mayor grado, con un desborde en el desarrollo inmobiliario, crecimiento, construcción, y con una inestabilidad laboral o real que le permitía a las personas todas hacer uso de esos beneficios. Y eso, como todas las cosas, cuando se inflan, se craquelan. Sí. Y eso fue generando una situación en cascada de orden más bien financiero. Y a Chile, por supuesto, lo golpeó, pero lo golpeó en una situación distinta. Fue una situación en la cual tú decías, bueno, esto es una crisis totalmente identificable y que tú podías perfectamente tomar ciertas acciones para poder tomar y corregir tu plan de acción. En este caso, la crisis es diferente y yo creo que hay que analizarlo algo en su conjunto. Primero, tuvimos un shock no esperado con la crisis social del 18 de octubre, cuyas demandas, muchas de ellas son legítimas. Es muy legítimo aspirar a mejor salud, es muy legítimo aspirar a mejor educación de los hijos, es muy legítimo que nuestros viejos tengan una mejor jubilación, y eso se puede analizar en su conjunto con los requerimientos y las capacidades que el país tiene para darle una solución. Pero a eso se suma, Gabriela, una crisis política y una crisis de violencia. ¿Y por qué digo política? Porque la política no fue lo suficientemente fuerte en rechazar esa acción que generó ahí una suerte de paralización del sector productivo y generó una suerte de desconcierto que fue como esos puñetes que a uno le pegaban en el colegio cuando tenía una pelea y de repente te llegaba un buen puñete y tú te quedabas mirando las estrellas. Y así fue precisamente lo que ocurrió. Entonces, cuando viene esta pandemia, que se empieza a generar en el mes de enero, febrero, pero ya en Chile se manifiesta los primeros días de marzo, viene una acción que es distinta. Es una acción en la cual tú dices, bueno, ¿con qué me enfrento? Me estoy enfrentando con un problema de salud que le afecta a todos los chilenos, con un problema en el cual tenemos claro lo que está pasando, lo estábamos viendo en la televisión antes que nos ocurriera a nosotros, lo que había pasado en Alemania, en España, en Italia y en otros países que habían ido antes que nosotros, incluyendo China, y empezamos a ver cómo eso empezaba a craquelar definitivamente la economía de esos países y a generar todos los problemas que hoy día estamos viviendo en Chile. Y eso despertó, por supuesto, la solidaridad normal, permanente que tienen los empresarios. Yo lo he dicho muchas veces, que la empresa está en el territorio, que la empresa está preocupada, que el empresario está preocupado de su gente. Siempre la primera preocupación de un empresario es su gente. Y en este caso la primera preocupación pasó a ser la salud de los trabajadores, las trabajadoras y de todos los chilenos. Entonces, dicho esto, despierta esta solidaridad colectiva, y también lo he dicho, yo prendí la llama, el fuego se hizo solo, y fuimos reuniendo estos recursos precisamente entendiendo que hay ciertas acciones que al Estado le cuesta más por su propia forma de hacer. Uh-huh. Y nosotros, los empresarios, nos manejamos en forma más ágil. Tenemos que pedir menos permiso, porque en Chile
cualquier cosa que hace el Ejecutivo, y lo estamos viendo, hoy día tiene que ir al Congreso, tiene que pasar por una ley que le faculte para poder actuar. A nosotros nos tiene la propia imperio de la ley, nos faculta las cosas que podemos hacer y por lo tanto tomamos la acción de hacer todas aquellas cosas que eran necesarias, como por ejemplo proteger a todas las personas de mayor riesgo por preexistencia, ya sean respiratorias, cáncer, niños con piel de cristal, problemas renales, los mismos adultos mayores, todos los viejos, como digo yo, los viejitos que en algún minuto ellos nos cuidaron a nosotros, hoy día nos toca a nosotros cuidarlos a ellos, y hemos hecho acciones muy grandes, entre ellas temas de salud, a través de desplegarnos. Hemos hecho también una campaña enorme con Techo para Chile, donde hemos desplegado 40 equipos médicos para ir a los campamentos y poblaciones más modestas, precisamente para que la gente no tenga que recurrir a los consultorios. Vamos también con apoyo, alimentos. En fin, hemos hecho todo lo que está en nuestras manos y finalmente nos tocó actuar, y me siento muy orgulloso de lo que nos tocó hacer como comité ejecutivo, que lo compone Patricio Donoso, que es presidente de la Cámara, Bernardo Larraín, que es presidente de la SOFOFA, y Joaquín Villarino, que es presidente del Consorcio Minero, y tomamos acciones en forma muy oportuna cuando el mundo se estaba craquelando, cuando veíamos los videos donde la gente decía aquí en España o en Italia hay que elegir quién vive y quién muere. Y entre medio nosotros estábamos comprando equipos que son necesarios precisamente para que a Chile nadie le falte un equipo o un ventilador, ya sea doble o invasivo. Entonces, al final, creo que hemos demostrado la prontitud con que normalmente el empresario actúa. Hemos demostrado la importancia de la empresa, la solidaridad de la empresa, y no es que lo hayamos demostrado nosotros, es una cosa general, Gabriela, que ha demostrado que en Chile sí se puede, y también lo he dicho muchas veces, y he desafiado a muchas periodistas, así como a ti, de recorrer Chile juntos y que vean cuán importante es la empresa en el territorio, en el pueblo, en la ciudad, y qué significa eso desde el punto de vista de la cohesión social. Por lo tanto, para cerrar este punto, la empresa para mí es el motor de la sociedad, es el motor de la convivencia, es el motor que permite el camino al desarrollo, el camino al bienestar. Bueno, y en ese contexto lanzaron este fondo empresarial. Justamente en un comienzo se fijó una meta de 50.000 millones de pesos. Hace un mes ya se hablaba de que se habían recaudado 80.000 millones de pesos para ir en ayuda de autoridades, de fundaciones. Ayer anunciaron que habían adquirido 400 equipos para tratar a pacientes críticos y evitar que pasaran los ventiladores. Han donado 515 ventiladores, cientos de miles de tests rápidos. ¿Hay espacio para nuevas donaciones? ¿Cuánto ha sido lo que se ha comprometido hasta el minuto? Bueno, Gabriela, el fondo ya va casi empinando los 95.000 millones. Si tomas el tipo de cambio de hoy, equivale casi a 120 millones de dólares. Es lo más grande en términos relativos que ha ocurrido, yo diría, en el mundo. En términos relativos por número de habitantes o por el tamaño de la economía, es uno de los fondos empresariales más grandes del mundo. Yo creo que nos debiéramos todos los chilenos sentirnos muy orgullosos de esa solidaridad. Y en ese sentido, lo que hemos hecho es reforzar con mucha prontitud y mucha acción. Y por lo tanto ya hemos colocado prácticamente, Gabriela, del orden de 88.000 millones que han sido asignados con mucha prontitud precisamente para evitar que los niños con cáncer tengan más contagio y que puedan ser víctimas de esta enfermedad, evitar que los niños con piel de cristal estén totalmente protegidos, evitar el hacinamiento de los migrantes a través de las donaciones y las acciones que hemos hecho precisamente para que no estén confinados de repente una familia en una pieza y que puedan tener más espacio y alimentación y tener otros
elementos que les permitan pasar esta situación. Hemos desplegado alimentación a 125.000 familias. Hemos hecho todo lo que está a nuestra mano y hemos guardado alguna reserva que precisamente nos permitió que el día viernes en la noche yo estaba ya iniciando mi proceso de descanso para comer a las 10 de la noche, recibo un llamado del ministro de Ciencia y me dice, mira Juan, hay una reunión en la cual está prácticamente un grupo muy importante de médicos de diferentes especialidades y instituciones y universidades. Hay algunas personas del mundo de la ciencia y hemos descubierto que las cánulas son el camino precisamente para evitar que en muchos casos se tenga que ir a la ventilación invasiva. Y bueno, yo me meto a la reunión con Guillermo Aristía, que está trabajando en el equipo nuestro, hombre que es de la Cámara de la Construcción y que nos ha facilitado la Cámara como parte del equipo. Entramos a la reunión y en cosa de 30, 45 minutos iniciamos la discusión, estábamos de acuerdo, la importancia de esto, y acto seguido, en media hora, Gabriela, ya teníamos contactado a la fábrica, al proveedor en China, habían una cantidad de equipos, pudimos comprar estos 400 equipos antes que los comprara otra parte del mundo, ya los tenemos pagados hoy día en la mañana, hicimos toda la transacción entre el sábado durante el día, ya tenemos coordinado el vuelo y tomamos todas las acciones. Eso es la empresa, eso es el empuje de la empresa y eso es lo que caracteriza empresas que son competitivas, que accionan en los momentos que hay que tomar las oportunidades. Y eso es lo que a mí me toca representar de mis colegas empresarios y la confianza que yo he recibido de las ramas de la producción y el comercio y de todos aquellos que depositaron la confianza en esta gestión que estoy haciendo y por lo tanto yo soy un instrumento más de los empresarios y soy el simple empresario que representa a todos ellos y que todos ellos actúan, yo diría, en gran parte, por no decir en casi todas, de la misma forma como yo he actuado. Señor Sutil, fíjese que en enero, cuando usted estaba precisamente en la campaña para presidir la CPC, varias veces se habló acerca del rol del sector privado y del rol del Estado. Usted mismo ahora lo comentaba, ¿verdad?, acerca de la importancia de la empresa. Pero ahora que usted ha tenido mucho más contacto, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, quisiera preguntarle si usted ha reflexionado acerca de lo que planteaba, por ejemplo, en enero, cuando decía que el Estado fallaba precisamente en salud, porque el 85% de la provisión de salud la entrega el Estado a través de FONASA. Bueno, yo creo que una cosa es la efectividad y la fuerza y el liderazgo que ha tenido el Ministerio de Salud bajo el ministro Manarich, que ha sido un gran líder, la Paula Daza como subsecretaria y Arturo Zúñiga también como subsecretario de Salud, de redes asistenciales, y eso no está en duda, para mí son grandes liderazgos, han sido demostrados. El ministro es una gran persona, puede que no sea muy simpático, tenga poca sonrisa, pero el hombre sí es efectivo y sí es una persona que nos inspira confianza a todos los chilenos. Yo creo que desde ese punto de vista, y por supuesto de la mano con el presidente de la República, porque eso me consta, hemos estado en muchas oportunidades trabajando y aquí ese es el equipo con todos los ministros, pero básicamente el ministro de Salud es quien ha tomado sus decisiones en su sector. Eso no tiene nada que ver, Eduardo, con la realidad de la salud en Chile. Y cuando yo hablo de la realidad, es precisamente por lo que yo te planteé o contesté al principio de esta conversación, ¿por qué me decían Juanito? Yo, entre otras cosas, es porque yo le pregunto a las personas que trabajan con nosotros cuál es su situación, cuál es su problema, cómo le va en la red de apoyo social, qué problemas de salud tiene. Ahora, a veces no significa, muchas veces por preguntar y por estar encima, asumir muchos compromisos.
¿Y qué significan esos compromisos? Significa que de repente un colaborador nuestro lleva 4, 5, 6 meses esperando una operación y terminamos nosotros como empresa, cuando nos enteramos, asumiendo parte del costo y tenemos que hacerlo de alguna forma en un sistema público-privado. Y eso para mí está mal. Y te puedo mostrar muchísimos casos y tú puedes recorrer nuestras empresas y te vas a dar cuenta que hay mucha gente que te va a decir, sí, la empresa me ayudó, pude operarme el ojo, me pude operar de cáncer, fíjese que tuve un cáncer de mama y me ayudaron, o tuve que hacerme un tratamiento de diálisis y me ayudaron, y yo digo, ese no es el rol nuestro. El rol nuestro es generar producción, generar desarrollo, generar los impuestos, y el rol del Estado, en este caso, es hacer un buen Estado, y para mí un buen Estado significa dar bienes y servicios de calidad, y por lo tanto, cuando yo hago una crítica al sistema de salud, hago una crítica porque no me parece prudente que una persona que tiene un cáncer tenga que esperar 6 meses para un tratamiento cuando en 6 meses se puede morir, o todos hemos visto o leído o escuchado que de repente alguien dice, le llegó la hora a mi mamá y mi mamá ya está enterrada. Esa cuestión no puede ser, eso hay que corregirlo, y eso también tiene mucho de ética, porque en la administración pública y en los hospitales, muchas veces los pabellones están desocupados en las tardes y debieran estar operando. Y eso también dice relación con que los médicos también necesitan tener su ingreso y muchas veces pueden solamente trabajar mediodía en el hospital y otro mediodía en su consulta para poder tener un mejor estándar de vida. Entonces, eso también hay que ver cómo resolverlo. Si yo tuviera que tomar esa decisión, sin duda haría que los hospitales funcionaran día y tarde y trataría de evitar las listas de espera que son angustiantes y muy dolorosas para la población. Claro. Y te lo digo con absoluta propiedad y desafío a quien quiera, porque tenemos la historia donde nos va mostrando que en muchísimos casos de nuestra organización hemos tenido que asumir los costos y decir, ok, en el mismo sistema de salud hemos tenido que asumir los costos y pagarlos. Perdón, Gabriela, la veo que está con la mano esperando. Sí, antes de continuar con este capítulo de Construyendo País, queremos agradecerle también a nuestros patrocinadores por hacer posible este encuentro. AFP Habitat, que invita a que te quedes en casa y realices lo que necesites de forma fácil, rápida y segura en su sitio web o en su Habitat app. Y agradecemos también a la Cámara Chilena de la Construcción, que junto a Pauta te invitan al ciclo de encuentros Construyendo País en el marco de la Semana de la Construcción. Únete vía streaming y conoce sus temas, fechas e invitados en pauta.cl o en cchc.cl. Juan, se ha hablado mucho de un pacto social cuando termine la pandemia o la crisis sanitaria, o por lo menos una primera parte de la crisis sanitaria. ¿Cuál debiese ser el rol del sector privado, del empresariado en este contexto? Yo creo que el sector empresarial, sin duda, y así fue mi compromiso con la rama y con sus consejos y con sus directorios, de entrar a la cancha. Mi compromiso fue que nosotros teníamos que entrar a la cancha precisamente porque lo que se está definiendo es el Chile del futuro. Si tú me preguntas a mí me gustaría definir un Chile del futuro como es Suecia, Finlandia, Noruega, Alemania, Francia, donde son países que han ido encontrando el desarrollo, han ido encontrando la paz social, han ido encontrando la inclusión, y eso se han demorado desde la época de la posguerra, estamos hablando de la década del 50, han pasado 70 años, y lo lograron precisamente en 40 o 45 años. Yo creo que la manera real de que esto ocurra en Chile es precisamente entrando a la cancha con los valores, con los principios, con la importancia de la libre empresa, que vuelvo al punto, Gabriela, que lo hice presente hace un rato atrás, es el motor del desarrollo. Fíjate que hoy día, en la Ley de Protección al Empleo, si tú lo tomas como un ejemplo, donde se han activado 593.000 casos
de personas que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo, ¿qué te está diciendo? Que la empresa formal, que la empresa que cumplir con sus obligaciones, que la empresa que puede a través de las remuneraciones pagar el seguro de desempleo. No se le olvide que el seguro de desempleo es 2.4% al mes de lo que gana una persona, lo aporta el empleador, y 0,6% lo aporta el trabajador. Eso forma un fondo. Entonces yo digo, chuta, en la empresa formal la gente tiene este compromiso que yo señalaba anteriormente, la gente le quiere a su empresa, las encuestas indican que el 87% de la gente que trabaja en la empresa está orgullosa de su empresa, confía en su empresa, quiere su empresa. Entonces yo digo, bueno, esto lo que tenemos que hacer es visualizarlo a nivel nacional para que la gente tenga una percepción de la empresa positiva, de la empresa que es más humana, que la empresa que es solidaria, que la empresa que es real. Y desde ese punto de vista, creo que es muy importante, Gabriela, hacer este punto, porque es la manera de que si vamos a construir un camino, llámese pacto social, llámese diálogo, llámese bases, como tú las quieras llamar, donde nada es excluyente, tenemos que ser todos incluyentes, tanto así que nosotros como confederación y todas sus ramas, el comercio, la agricultura, la banca, la minería, la construcción, nos sumamos todos a la invitación que hizo el rector Vivaldi y el rector Sánchez, Universidad de Chile, Universidad Católica. Y así nos tenemos que ir sumando, porque el país del futuro tiene que ser, vuelvo a insistir, una mirada de cómo se ha logrado el bienestar en las sociedades europeas, ya sean socialdemócratas o liberales. Ahí está realmente el bienestar, y el bienestar no solo económico, sino que también cultural e humano. Todos hemos conocido esas culturas. Es completo. Y finalmente tú tienes otra situación que es muy relevante, que si tú miras la sociedad en términos de el pasado, para mí es mirarla en términos de un precipicio. Porque si tú miras, voy a poner un ejemplo no extremo, pero vamos, como dicen por ahí, allende de los Andes, vamos a Argentina. Para mí Argentina es un país fallido. Es un país que tiene hiperinflación, es un país que no tiene institucionalidad, que hay muy poco respeto, es un país en algunos casos bastante corrupto, pero lo que es más grave es que los argentinos no creen en Argentina. ¿Y por qué no creen en Argentina? Porque cuando tú ves que alguien se gana algo en Argentina, finalmente termina comprando un departamento en Miami porque quiere refugiarse ahí y no cree en su país. Entonces, ¿y eso qué es lo que es? Eso es reflejo de populismo, malas políticas públicas, cero respeto a la institucionalidad, bajo control de la acción del Estado, y suma y sigue. Entonces, yo no quiero eso para este país. Yo lo que quiero un país que haya desarrollo, que podamos mirarlo con mucha atención. Mira lo que ha pasado en Australia, Nueva Zelanda, que son economías liberales o socialdemócratas, y lo más lindo de todo es cómo han resuelto todos los problemas con las culturas originarias, los pueblos originarios, cómo han logrado desarrollo y bienestar de las personas. Es cosa de recorrer Australia, cómo una persona pudiendo hacer un oficio en la construcción, por ejemplo, tiene un muy buen estándar de vida. Y eso es producto del desarrollo. Eso no se logra con la planificación. Eso se logra con estabilidad, buenas políticas públicas y la capacidad de que alguien pueda volar, que pueda emprender, que pueda desarrollar todos sus talentos. Economías libres, ¿verdad? No exactamente, Eduardo. Es muy importante. Eso no significa que no haya regulación en aquellos aspectos que son fundamentales, como los servicios básicos tienen que estar regulados, las carreteras tienen que estar reguladas, pero en el fondo la mente humana tiene que ser libre. Señor Sutil, ¿cuál es su valoración acerca de la clase política chilena? Ayer en la columna del Mercurio, Carlos Peña incluso citaba esta tragedia Coroliano de Shakespeare, en que básicamente lo que hace es una sátira, ¿verdad?, de cuán mezquina
puede ser la clase de política, en ese caso no es ahora de Shakespeare, pero quiero su evaluación, sobre todo a partir del debate que vemos hoy. Yo debo reconocer que me he ido abuenando con don Carlos Peña. Primero, porque ahora se me hace más fácil leerlo, al principio me costaba mucho, pero ahora el hombre está escribiendo más para los de la calle, los comunes como yo. Y eso yo creo que ha hecho cosas bien notables en cómo él describe la realidad de la sociedad hoy día. Y en ese sentido yo comparto su diagnóstico. Y yo lo he dicho de una forma distinta, incluso ha salido por ahí en algunos diarios. Yo dije, nosotros tenemos que sacar a nuestros parlamentarios o a nuestros políticos de la trinchera. Yo creo que el peor daño que le pueden hacer al país es esta guerra de trinchera, de declaración corta, de falta de entrar a los platos o a los contenidos de fondo y a la sociedad que queremos construir, y quedarnos siempre en la riña pequeña. Y eso se va demostrando muchas veces en malas políticas públicas. Pasó en el caso de la situación de Cencosud. Yo hice su defensa abiertamente y eso generó finalmente una mala política pública que genera una reacción negativa para precisamente proteger el empleo. Entonces yo digo, bueno, ¿se tomaron el tiempo para discutir eso? ¿Se tomaron el tiempo para darle la lectura correcta? Pareciera que no. Te pongo otro ejemplo. Cuando tú miras la academia de hoy día en la mañana, el 81% de los chilenos está agradecido y feliz de la política de la entrega de cajas de alimento por parte del Estado. 2,5 millones de cajas, más todas las que hemos entregado el sector empresarial, que nosotros ya estamos sumando al programa de Siempre por Chile, que partió en 125.000 cajas, más todo lo que han ido haciendo otras empresas que hemos ido coordinando. Ya estamos sobre 200.000 cajas y probablemente vamos a seguir así. Y yo digo, bueno, la tremenda valoración de esas acciones que tiene hoy día el gobierno, yo digo, bueno, tampoco los políticos le dieron lectura. Y lo primero que hicieron fue salir a criticar. Lo mismo nos pasa con todas las acciones, en algunos casos, que hemos hecho nosotros, en forma desinteresada, con mucho corazón, con mucho sentido de solidaridad y patriotismo, y resulta que tú te metes a Twitter y nos bombardean en forma negativa, algo que es absolutamente incomprensible para mí. Y no solo Twitter, sino que también algunos periodistas que no nos han reconocido todo estos esfuerzos. Entonces yo digo, ese no es el Chile que queremos construir, ese es el Chile que nos hace mal. Yo creo que tenemos que mirar cómo construir esto, porque vuelvo al ejemplo inicial. Si el ejemplo inicial es que vamos a construir Argentina, o vamos a construir una economía que mira al pasado, como pasó en Venezuela, que fue el país más rico de América, con el mayor nivel de desarrollo, y hoy día es el país más pobre. Y no quiero entrar en aspectos políticos, simplemente hacer notar que lo que ocurrió en Venezuela es que destruyeron completamente la producción y el comercio. Desapareció la producción y el comercio, y lo peor de todo, que hicieron desaparecer lo más preciado de un país, que son sus talentos. Y migró todos sus talentos. Entonces yo digo, yo no quiero ese Chile. Yo no quiero ese Chile de eslogan, yo no quiero ese Chile que no sea inclusivo, que no sea con la mirada del desarrollo. Y creo que también tenemos que reconocer, yo lo he hecho así por lo menos, todas las cosas positivas que han ocurrido en los últimos 30 o 40 años. Y para mí una de las cosas más virtuosas que ha ocurrido, imagínate que te lo digo yo, que soy una persona de centro derecha, lo más virtuoso que ha ocurrido en este país es la estabilidad de los primeros 20 años de inicio de la recuperación de la democracia por parte de la concertación, donde le dieron buenas políticas públicas al país, se hizo una negociación política siempre de mucha altura con el sistema binominal, se permitió crecimiento inclusivo, y lo que es más maravilloso,
derrotamos la pobreza, porque Chile tenía 50% de pobreza, hoy día tiene un 8%. Después de esta pandemia no sabemos la cifra de lo que nos va a ocurrir, no lo tenemos claro, pero yo miro la foto del trayecto que nos permitió ir logrando básicamente los éxitos que Chile tuvo. Entonces yo creo que para allá tenemos que conducir, y en ese minuto Chile sí tuvo un plan y sí tuvo una mirada de largo plazo que hoy día la política no la tiene. Por lo tanto, yo llamo a los políticos a sumarse a un plan de país de largo plazo. Una de las políticas públicas que de hecho se instaló durante esos gobiernos que usted menciona es el Fondo de Estabilización Económica y Social, que hoy día acumula 12.000 millones de dólares. Y hay una serie de economistas bastante transversales, ¿verdad? Sebastián Edwards, José de Gregorio, Rodrigo Valdés, Andrea Repeto y otros, que están planteando utilizar precisamente eso ahora porque es cuando se necesita, porque dicen que para eso se elaboró, se construyó este fondo. ¿Qué opina usted? Bueno, yo estoy en la línea del ministro Briones de ir tomando medidas y ejecutando acciones paso a paso, porque tampoco sabemos la profundidad de esta situación. Y no sabemos si va a durar 3 meses, como ha durado en algunos países, o va a durar 6 meses. Y tampoco sabemos el resultado final de cuál es mejor o peor estrategia. Hay países que, como Japón, que no ha tenido confinamiento ni cuarentena, y resulta que Japón es el país que tiene menos contagio y no ha parado ni ha caído en un colapso económico. Entonces, yo creo que aquí hay que ir tomando medidas, decisiones, con mucha reflexión y con mucha agilidad, sin entrasparse en discusiones eternas, sino que en discusiones de contenido, de racionalidad y implementar. O sea, reservaría este fondo para después. Yo creo que hay que ir de a poco. Además, Chile va a tener que tomar, Eduardo, va a tener que tomar acciones para iniciar procesos de reactivación, y esas son medidas económicas que, por supuesto, hay mucha gente que las está proponiendo para precisamente reenganchar la economía. Lo más importante en la vida es tener un trabajo digno y es tener la posibilidad de trabajar. Y por lo tanto, yo creo que nosotros nos debiéramos abocar más bien a esa mirada de, a partir de ahora que más o menos tenemos claro las consecuencias y los problemas de la pandemia y cómo atacarla desde el punto de vista de la salud, ya tenemos claro que al paralizar el país hay casi 4 millones de chilenos o 3 millones de chilenos que hay que apoyar precisamente con las medidas que ya se han tomado y que son, en este caso, en mi juicio, bastante positivas. No se nos olvide que los deudores hipotecarios que necesitan tienen la posibilidad de postergar 6 meses sus pagos de dividendo. Aquellas personas del 40% más necesitadas o más pobres del país, los servicios básicos también han sido postergados. Todas las personas que tienen una relación laboral con la Ley de Protección al Empleo, que son 593.000 personas hoy y representan una parte importante con su familia, hoy esas personas están protegidas por 5 o 6 meses en una escala donde tienen 3 meses de protección del 70% de su ingreso y después en forma decreciente, pero no pierden la relación laboral. También hay que pensar que esto se está haciendo extensivo a aquellas personas que tienen boletas de honorario y también al 40% más vulnerable del país tienen estos bonos que son por 3 meses y que les permite a una familia promedio recibir del orden de 270.000 pesos, que por cierto es poco, pero cuando tú hoy día no tienes que pagar tu dividendo, cuando muchas veces no tienes que pagar tu servicio y cuando sí tienes que tener alimentación e ingresos para poder tener lo básico, yo creo que es muy positivo y eso
yo creo que va a mitigar bastante la situación. Claro, Entonces, esos flujos, ¿qué me esos quedo flujos, para poderte contestar? Claro, esos flujos. Me quedo Sí. con algo muy simple. Me quedo con que los recursos quizás debieran estar enfocados en cómo reenganchamos mejor la economía para que esos recursos permitan generar este círculo virtuoso de más trabajo, reenganche y volver a tener actividad y que estemos todos felices y contentos pudiendo no solo tener trabajo, sino que también consumiendo para darle trabajo a otras personas y así suma y sigue, y que funcionen los hoteles, que funcionen los restaurantes, que funcione el transporte, que funcione la línea aérea y que volvamos a la normalidad. Eso queremos todos. Ahora, respecto de los flujos que usted menciona, señor Sutil, ¿cómo le ha parecido la velocidad de respuesta de la banca sobre los créditos con respaldo estatal en los FOGAPE a las distintas empresas? ¿Le ha parecido adecuado, insuficiente? Mira, nosotros tenemos un problema hoy día como sociedad porque tenemos la famosa cultura del WhatsApp. Yo levanto esto, te mando un WhatsApp y yo quiero que tú en casi 2 segundos me contestes. O sea, ya es una cosa desesperante. Así. Cuando uno manda un WhatsApp y no te lo contestan a los 10 minutos, tú decís qué le pasa a esa persona. Y resulta que llevamos un mes y la pequeña y mediana empresa, el mismo mes de mayo o abril del año pasado, ha recibido 3 veces más flujo de liquidez que hace un año atrás. ¿Qué te está diciendo eso? Que está funcionando. Entonces, claro, hay mucha gente que dice que hay muchas personas que no han tenido acceso. Y yo en eso he sido un poquito duro. Y yo creo que hay que tener claro que estos son operaciones de crédito y no son bonos. Hay gente que se confunde, que cree que esto es llegar, ir a buscar plata y es como un bono. Son créditos y tampoco nos tenemos que olvidar, Eduardo, que el banco cualquiera, puede ser el Banco de Chile, el BCI, el Banco del Estado, cualquiera, también es depositario de la confianza y de los ahorros de tu abuelita, de tu mamá, de tu tía. Muchas veces hay familias que tienen su libreta de ahorro para poder comprar su vivienda. Entonces los bancos también tienen que ser responsables de poder elegir qué negocios y qué personas o qué empresarios o qué microempresarios o medianos o pequeños tienen capacidad para enfrentar esto y salir de esta situación. Y en ese sentido, yo creo que la banca ha actuado con mucha agilidad, ya lleva más de 600.000 casos de deudores hipotecarios que ha reprogramado. No se te olvide que en Chile estamos todavía en el mundo arcaico, que para poder reprogramar un crédito tienes que ir a una notaría, y resulta que aquí se ha podido hacer todo bajo ciertas flexibilidades que yo espero que funcionen en el futuro como permanente para evitar precisamente los trámites en una notaría y la pérdida de tiempo que eso significa. Lo mismo que ocurre con el teletrabajo, es una cosa que probablemente va a quedar permanente y es un atributo y un valor para la economía del futuro. Entonces, yo digo, bueno, si los bancos han podido reestructurar las deudas de los deudores hipotecarios, precisamente que es la gente que más necesidad tiene, y aquellos deudores que sí lo necesitan, porque también hay que pensar que aquí hay varios millones de personas que no han perdido su trabajo. En el sector agroindustrial, en la minería, en alimentos, sector servicio, no se ha perdido el trabajo. Entonces yo digo, bueno, el Estado tiene más de 1 millón de empleados, entre las Fuerzas Armadas, las municipalidades, los ministerios, suma y sigue. Bueno, ellos tienen que seguir pagando sus servicios, tienen que seguir pagando sus impuestos, tienen que seguir pagando, por supuesto, sus dividendos, y todos quien tengamos trabajo tenemos que hacerlo, porque de esa manera también contribuimos a aquellas personas que sí necesitan tener apoyo hoy. Entonces, yo vuelvo al punto, creo que la banca quizás no ha actuado masivamente con toda la necesidad que necesita, pero también creo que hay que ser muy responsable, y yo llamo a los dirigentes gremiales a ser responsables, porque cuando uno hace una afirmación tiene que tener sustento, y los sustentos hoy día es, de hecho,
anoche y ayer, conversando ayer domingo con el ministro Ignacio Briones, discutimos una minuta, me voy a poner los anteojos, y esa minuta la discutimos en función del plan de acción. Y precisamente eso va demostrando que el sistema ha funcionado perfectamente bien con la prontitud y las necesidades que eso amerita. Sí. Es una minuta que concordó con el ministro acerca de la respuesta que había de los bancos. No, yo no sería tan pretencioso. Es una minuta que me manda el ministro y me pregunta mi opinión y yo le hago ver algunos puntos solamente, pero básicamente una minuta muy bien hecha de parte del ministerio, donde va mostrando con cifras, aquí te puedo mostrar los gráficos, de cómo se ha logrado ir generando estas líneas de crédito y si ustedes miren este gráfico, por favor. Ese del medio es mayo del 19, mayo del 18, mayo del día 2020. ¿Eso qué significa? Que se han cursado 4, casi 3 veces y media más créditos para la pequeña y mediana empresa que en un año normal. Entonces yo digo, bueno, aquí está el gráfico donde va creciendo todas las colocaciones. Entonces yo digo, bueno, lo que yo discutí ayer con el ministro era precisamente hacer ver que esto está funcionando. Sí. Entonces no podemos, de alguna manera, voy a decir una cosa que es totalmente incorrecta, pero el Partido Comunista en Chile representa un 3-4% de los votantes y cacarea los huevos como que si fuera casi el rey, ¿no es cierto? Entonces tampoco podemos que por un pequeño grupo, muchas veces, que tiene mucha necesidad o desesperación y que está en un proceso de renegociación o en un proceso de solicitud de estos créditos, echar por tierra datos objetivos que tiene el objetivo de esta minuta, donde efectivamente las cosas para mí van para bien. Uh-huh. Ahora, para ir terminando, como es habitual en estos encuentros de Construyendo País, abrimos los canales de comunicación con quienes nos están escuchando y la mayoría de las preguntas que nos llegaron apuntaban justamente al futuro post-pandemia, al proceso de reactivación. Hace un par de semanas estábamos hablando de un retorno seguro en un contexto muy distinto, con cifras de contagio y de muertes también muy diferentes. Ese proceso finalmente se vio truncado, pero ¿qué lecciones sacan de este episodio en el empresariado para poder ser exitoso en el regreso de la actividad? Antes quiero decir, Gabriela, si me lo permite, un comentario que es redundante con lo que Eduardo planteó. Cuando yo me refería a ese mundo virtual positivo de 30 años de gobierno de la concertación y los primeros gobiernos del presidente Piñera, fueron 25 años, se hizo el Fondo de Estabilización, se hizo un país mejor, más grande, más inclusivo y crecimos. Entonces, gracias a todo eso, hoy día podemos contar con una línea de crédito en el Fondo Monetario de casi 27.000 millones de dólares sin necesidad de tener ninguna condición, solamente la condición de tener la espalda de tener una economía robusta, sana, responsable y seria. Y eso ha sido 30 y tantos años de esfuerzo a partir de, incluso antes de iniciar el proceso de la democracia. Entonces, yo digo, chuta, ¿vamos a poner eso en el juego? ¿Vamos a tirar toda la carne a la parrilla? Porque si tiramos toda la carne a la parrilla, dícese hoy, nos vamos quedando sin la capacidad del reenganche que precisamente la auditora está consultando. Y en mi opinión, nosotros tenemos que tener recursos que permita de alguna manera reenganchar la economía con obras de infraestructura, con obras de construcción que generan enormes contrataciones de mano de obra y generan enorme desarrollo. No se olvide que un 10% de inversión en infraestructura pública representa en el mediano plazo un 1,6% sostenido de crecimiento de
el Producto Interno Bruto. Entonces yo digo, bueno, va a haber mucha gente que va a necesitar recursos para reengancharse, que va a necesitar también de buenas políticas públicas, y ahí creo yo que tenemos que tener los recursos para poder accionar. El Estado ya definió un monto de $2.000 millones para la emergencia con las familias más vulnerables, y yo creo que eso hoy día está bien focalizado. Y pienso que los recursos que nos van quedando, y probablemente muchos de ellos los economistas están, digamos, apuntando para allá, tienen que ir al reenganche de la economía, a emprender, a fomentar el emprendimiento, a fomentar las obras de desarrollo y construcción, a fomentar el turismo, a fomentar una serie de elementos que puedan permitir que las personas, todos volvamos a tener mejores trabajos y más dignos y más rápidamente. Ahora, en el caso de las empresas, uno de los elementos esenciales son justamente estos créditos COVID de los cuales habíamos estado hablando hace unos momentos. Usted decía recién de que las críticas son de un grupo pequeño, hacía este símil con el PC, pero las críticas no solamente vienen de un sector de la izquierda, sino que también de otros dirigentes, como por ejemplo de Juan Pablo Suet. ¿Están haciendo un proceso de revisión adentro del gremio de la banca en general para ver entonces cómo agilizar la entrega de crédito? Mira, aquí, sin querer entrar en polémica con Juan Pablo, del cual tengo bastante amistad, lo conozco de toda la vida y le tengo mucho respeto y lo felicito por todo lo que hace, yo creo que también hay que ser bien claro. Mira lo que está aquí, si lo alcanza a ver, lo que dice ahí es que del millón de empresas hay 762.137 que son micro, que venden menos que la mitad de lo que vende un buen kiosco de diarios y revistas y confite en Providencia o el centro de Santiago. Entonces, cuando uno dice es que la banca no ha llegado a 500, 600.000 personas de la microempresa o de la empresa, hay que pensar que son personas que muchas de ellas también atendidas por el sector microempresas del Banco del Estado, muchas de ellas también atendidas por las cajas de compensación, hay muchas de ellas que van haciendo su trabajo en el día a día, hay muchas de ellas que a lo más tienen un trabajador y por lo tanto yo creo que son emprendimientos que muchas veces responden más bien a oficios. Ahora, cuando yo miro las cifras objetivas de los bancos, Gabriela, y miro la cantidad de recursos que se han girado, obviamente que yo digo, ok, quiere decir que estamos avanzando relativamente bien en los objetivos que estamos buscando. Juan Sutil, presidente de la CPC, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Construyendo País, que tuvo el título del rol del sector privado para superar esta crisis. Agradecemos también a quienes hicieron posible este encuentro AFP Habitat, que invita a que te quedes en casa y realices lo que necesites de forma fácil, rápida y segura en su sitio web o en su Habitat app. Agradecemos también a la Cámara Chilena de la Construcción, que junto a Pauta te invitan al ciclo de encuentros Construyendo País en el marco de la Semana de la Construcción. Únete vía streaming y conoce sus temas, fechas, invitados en pauta.cl o cchc.cl. Muchas gracias, Juan, por habernos dado más de una hora de su agenda para estar acompañándonos Muchas acá. gracias, señor Sutil. Muy amable. Bien, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Eduardo. Reitero las felicitaciones a la Cámara Chilena de Construcción. Los felicito por la Semana de la Construcción, a su presidente, Patricio Donoso, y creo que un buen ejemplo de lo que se puede hacer en el desarrollo de un país es lo que los constructores han ido demostrando con buenas carreteras, buena infraestructura, buenos puertos, buenos aeropuertos, mejor edificio, mejor ciudad, y eso es lo que va complementando el desarrollo. Así que yo espero que tengamos la cordura, la tranquilidad y que tengamos la mirada país que permita
que el desarrollo se siga haciendo con confianza. Incluso en el video que yo mencioné y que Eduardo tocó al principio de la entrevista, yo digo, ojo, que hay una caída muy importante en los permisos de edificación y eso no tiene nada que ver con el COVID y tiene mucho que ver con la inestabilidad política del país. Y eso también es un tema que lo tiene que ver la gente de todos los sectores y preguntarse, bueno, ¿por qué eso sucede? ¿Y qué es lo que hay que hacer para que haya confianza, para que no suceda y tengamos confianza en el desarrollo futuro del país? Así que yo les agradezco mucho que me hayan invitado, me siento muy honrado de esta invitación hoy día y les deseo que tengan una muy buena semana. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo Olivares, muchas gracias a ti también por habernos acompañado en esta edición y les agradecemos también a ustedes que nos siguieron vía streaming en este encuentro de Construyendo País y los invitamos también a unirse nuevamente a un nuevo capítulo. Este miércoles va a estar el conductor de Pauta, Cristian Barken, junto con nuestro director también, Cristian Rodríguez, que van a conversar con el rector de la Universidad de Diego Portales en una edición llamada Pensando el Chile Postpandemia. Los dejamos invitados a ese capítulo. Nosotros nos despedimos. Hasta una próxima ocasión. Esto fue una nueva edición de Construyendo País, en el marco de la Semana de la Construcción. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.